Iglesia, muy buenos días. Otro día más que nos permite vivir el Señor. Otro día más que podemos agradecerle su misericordia. Ese primer día de la mañana de buscar una comunión con Él, de dejar delante de Él todas nuestras inquietudes, de poner nuestras vidas en Él. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a saber y tener esa certeza de que cuando oramos Él está escuchando. Él ha inclinado su oído para escucharnos a cada uno en el lugar donde estemos. Padre amado, Señor y Dios, colocamos delante de ti este día precioso, Señor. Gracias porque una vez más nos permites colocarnos en pie para contemplar tus maravillas, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana en nuestras vidas, Señor, y es así. Hoy, Dios eterno, quiero colocar delante de tu presencia, Señor, a cada persona que se sintoniza con este devocional y tiene alguna necesidad, Dios eterno. Si es esa necesidad de salud, Señor, que seas tú, Dios eterno, siendo ese sanador precioso, Dios, porque sabemos que tu dulce Hijo Jesús vino a la cruz del Calvario, Señor, para traernos sanidad. Oro, Dios, por aquellos que están, Señor, con sus finanzas caídas, Dios. Tú eres ese Dios proveedor, tú eres ese Dios, Señor, que de la nada produce, Dios eterno. Señor, te pido que tú los bendigas, Señor, que bendigas la obra de sus manos, Dios eterno. Te pido, Señor, por aquellas familias que están en tristeza o en desolación, por alguna pérdida. Tú eres ese consolador precioso, el que abraza, el que conforta, Señor. Te pido también porque cada uno de nosotros entendamos, Dios eterno, así como lo hizo la viuda pobre, Señor, que dio todo lo que tenía, que tenemos mucho que dar al mundo, Dios eterno. Te pido, Señor, porque podamos entender que a través de un abrazo, que a través de una oración, Señor, podemos consolar a través tuyo, precioso Dios. Que llevando tu palabra, Señor, esa palabra que enseña, que anima, que conforta, Dios, es el tiempo de hacerlo. Te quiero pedir hoy especialmente, Señor, por los niños, Dios, por esta generación que está creciendo, papá. Te pido también por esos padres para que tú les regales sabiduría y entendimiento, para que lleven a sus hijos al conocimiento de la palabra, Dios, para que sean esos niños viendo el ejemplo en sus padres, Señor. Te pido por aquellos niños que están siendo maltratados, que están siendo abusados, Señor. Te pedimos con nuestro corazón, Dios eterno, que tú los ayudes, Señor, que tú envíes ángeles, Señor, a cuidarlos, a protegerlos, Señor, a llenarlos de amor, Dios eterno. Señor, y no me puedo olvidar de esa generación que nos enseñó, a nuestros adultos mayores, aquellos que están, Señor, en ancianatos, en hogares geriátricos, que se sienten solos, Señor. Te pedimos, por favor, que tú seas esa dulce compañía, que tú te acerques a ellos, Señor, que sus últimos días, Señor, sean esos días, Dios, de renuevo, de alegría, Señor, porque tú los acompañas, Papá Dios. Te doy muchas gracias, eterno Dios, por ese tiempo que vive hoy el mundo, Dios, por ese tiempo, Señor, en el que hemos de reconocer que solo tú eres el Salvador, que solo tú eres el dueño de la vida, que solo tú, Señor, nos eres más que suficiente. Te agradecemos, Señor, lo que tú has hecho por esta preciosa tierra deseable, Dios, que se levanta, Señor, erguida para seguir predicando tu palabra, Señor, para seguirle diciendo al mundo que tú eres, Señor, la razón de nuestras vidas, Señor, que eres un Dios real,
que enviaste a tu Hijo dulce Jesús para darnos, Señor, salvación. Muchas gracias, Dios, por enseñarnos con amor. Muchas gracias por atraernos a ti con amor. Muchas gracias por enseñarnos, Dios, que tú eres más que suficiente en nuestras vidas. Gracias por las alegrías que has traído. Gracias por el consuelo, por el ánimo, Señor, que tú traes todos los días a nuestra vida, Señor. Y celebramos con júbilo hoy que te haya placido regalarnos vidas, Señor, después de este tiempo difícil que vivió el mundo. Por eso hoy, Señor, junto con mis hermanos nos comprometemos, Señor, a levantarnos, Señor, como estandartes, Dios, para continuar llevando las banderas, Señor, de tu palabra a las vidas de aquellos, Señor, que la necesitan, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al recordar, no tengo dudas que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está y Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre lo será. Fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle está un camino a mirar. Donde tú vas, yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está y Dios no me dejará. Porque Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Me ruego a Él, siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Nunca nos dejarás, Señor. No nos vayas, Padre. Estás con nosotros en nuestros caminos, Señor. Tú eres el que me guía, Padre. No me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él acabará. Mi futuro seguro está. El fuego y la guerra siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Iglesia, muy buenos días. Llegamos a ese tiempo súper especial, ese tiempo de la palabra para el día, ese tiempo para edificarnos. El devocional para el día de hoy
no hay desvío hacia el Calvario. Es hermoso, uno se pone a pensar en cada devocional que nos quieres enseñar y el Señor siempre tendrá aquello que quiere darnos. Pero yo veía que era Calvario y decía, es un camino señalado. Nos vamos a ubicar en eso, que un Calvario es un camino señalado, es un destino donde vamos a llegar, es un propósito y allí es donde lo cumplimos. Pero bueno, vamos a ver en Lucas 2 el contexto así rápidamente. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, censado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, la cual estaba encinta. Vamos a ese versículo de hoy. Dice Lucas 2, 6, 7. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, ¿quiénes? Estaban José y estaba María. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Estamos hablando del plan que tenía Dios desde la eternidad. Cuando entró el pecado, cuando la humanidad se contaminó, cuando era necesario que viniese el Salvador, Dios el Padre ya tenía un plan diseñado, un proceso, un orden de secuencias de sucesos que tenían que acontecer para llegar al Calvario, que Jesús vendría a cumplirlo para salvación de cada uno de nosotros. Si leemos ese versículo de Lucas 2, 6, 7, decimos, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Dónde fue el nacimiento de Jesús? Podríamos pensar que si Dios gobierna el mundo hasta el punto de usar el censo, acuérdese que leímos el contexto de que hubo un censo y le tocó viajar a José, a María en Belén y todo iba a ser planeado como Dios desde la eternidad lo tenía planeado. Jesús en el tiempo, dónde nacería, todo estaba calculado por el Señor. Dice para llevar a María y a José a Belén. Entonces sin duda podría haberle provisto una habitación en el mesón. Tremendo porque uno dice y lo creemos con certeza que el Señor es el dueño del cielo, de la tierra y de su plenitud. ¿Por qué su hijo nacer, su primogénito, su hijo, su único hijo, nacer en un pesebre? Si Dios Padre es el dueño absoluto de todo, bien podría haber un mesón, un lugar, pero nació en un pesebre. Era necesario, eran sucesos que tenían que acontecer así para que se cumpliese todo lo que Él tenía planeado hasta llegar a la salvación nuestra. Pero bueno, también Jesús podría haber nacido en una familia rica. José y María sabemos que Él era carpintero. Podría haber convertido la piedra en pan cuando fue tentado Jesucristo en el desierto, cuando fue llevado por Satanás, cuando tuvo hambre en esos 40 días en que ayunó, podría haberle dicho a las piedras que se convirtieran en el pan, podría haber sucedido. Podría haber llamado una legión de ángeles para que lo ayudaran cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba orando. Dios absolutamente todo podía haberlo hecho. Jesús podría haber convertido las piedras, Jesús podría haber tenido esos ángeles, el Padre se los hubiese enviado, pero había un propósito. Hay un propósito en todo lo que hace el Señor. ¿Pasas por un desierto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Quieres formar mi carácter? ¿Quieres enseñarme a que yo dependa de ti? ¿Quieres a través de esto enseñar a mi familia, a través de lo que estoy pasando, mis hijos, mi esposo, todo ser dentro de ese paquete con un propósito del Señor? Así que, hermano, por el momento que estés pasando, Dios tiene algo. Hay un propósito que Dios te va a mostrar, como aquí vemos los pasos de Jesús, su nacimiento, cuando fue tentado, todo lo vamos viendo. Dios es un Dios de propósito y decimos que el Calvario es un camino señalado. Dios Padre tenía el camino de Jesús, cómo iría, cómo resucitaría, cómo a través de su obediencia vendría la salvación para ti, para mí y para todos aquellos que creen en lo que Él hizo. Pero prosigamos. Entonces dice, ¿podría haber bajado de la cruz para salvarse? Claro que sí, Dios mío, Él podría haberse bajado,
pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, de sufrir, de padecer hasta la muerte. Y dice, podría haber bajado de la cruz para salvarse a sí mismo. ¿Será que no? Claro que sí, tiene el poder, es el Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. La cuestión no es qué podría haber hecho, sino qué quiso hacer. Él sabía que tenía que ir a ese madero. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tendría que resucitar. Él sabía que en ese madero llevaría tus pecados, mis pecados, que en ese madero llevaría tus enfermedades y mis enfermedades. Sí nos enfermamos, sí sufrimos muchas cosas, pero en todo hay un propósito del Señor, hermano. No se te olvide eso. La palabra dice que el Señor no aflige a los hijos de Dios sin justa causa. ¿Qué quiere hacer al Señor? Tú tienes que decirle a través de este proceso, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres madurar en mí? ¿Qué debo despojarme? ¿Qué debo entregar? Pero bueno, veamos en la cita en 2 Corintios 8:9 dice así: por amor a vosotros se hizo pobre, por amor a cada uno de nosotros, siendo el dueño absoluto de todo, se hizo pobre, se despojó, entregó. Dice la voluntad de Dios era que, aunque Jesús era rico, por nosotros se volviera pobre. Los carteles de sin habitación disponible para José, para María, que no hubo lugar donde tuviera su bebé sino en un pesebre. Dios estaba en el asunto. Dios tenía un camino señalado. Habían unos sucesos que tendrían que cumplirse, pero vamos ahí. Dice, los carteles de sin habitación disponible de la posada fueron por nosotros. El plan diseñado por el Padre, tal cual Él lo diseñó en la eternidad, se cumplió. Tal cual el propósito tiene el Señor en tu vida, se cumplirá. Así entiendas, así yo no entienda, Dios nos ubicará en los tiempos, en el espacio, en el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Él quiere a través de la muerte, a través del sacrificio, a través de la redención, de la victoria de Cristo, venir a tu vida y hacerte libre, que salgas del pecado, de la oscuridad y vengas a la luz. Pero sigamos. Dios gobierna todas las cosas, incluso la capacidad de los hoteles. Tremendo. Uno dice, pero los hoteles, pero Dios, tú tienes esto bajo control, absolutamente todo. Y a veces, ciertamente nos movemos en el propósito de Dios, que uno dice, porque por este lado Dios nos mueve, si somos entendidos y encomendamos todo al Señor, Él nos guiará por esos caminos que Él quiere llevarnos. Dice, por amor a sus hijos, el camino al Calvario empezó con un cartel sin habitación. Empezó con el nacimiento de Cristo, sin habitación disponible, y terminó con la escupida y burlas de la cruz en Jerusalén. Vamos junto a Él por el camino del Calvario y lo oímos decir. Mira, tan importante, era necesario que Jesús padeciese. Era necesario que cumpliese esos sucesos. Era necesario que fuese al Calvario, que allí muriera, que allí Él nos diera la victoria y al resucitar nos dio la plena certeza de que esa eternidad la pasaremos con Él. Somos bienaventurados. Así que, hermanos, te invito a que abras tu corazón, le recibas, confieses con tu boca y creas en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que esa muerte, que ese Calvario que Él padeció no será en vano, que gracias a ese despojarse de Él, nosotros tenemos la victoria, la promesa de que pasaremos la eternidad gloriosa con Él. Qué bendición, hermano, eres bienaventurado y el Señor quiere que todos vuelvan sus ojos, vuelvan el corazón a Él y le reconozcan como su Señor. Entonces decíamos que vamos por Él en el Calvario y lo oímos decir en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os di, que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor, no somos mayores. Si lo persiguieron a Él, nos perseguirán.
Nosotros somos bienaventurados, hermanos, no me canso de decirlo, podemos leer la Biblia donde querramos leerla, ahora tenemos los medios para verlo. ¿Cuántos países les toca esconder? ¿Cuántos países les toca por paginitas ver? ¿Cuántos países anhelan tener una Biblia en sus manos y no lo pueden hacer? Así tú tienes la bendición de poderlo hacer, tú tienes la bendición de aprender de la palabra, tú tienes la bendición de poder sentarte libremente en un parque, en un lugar y leer la Biblia. Así que, hermano, eso tú lo debes aprovechar, saber que son perseguidos, que nosotros no somos perseguidos. Sí, de pronto los amigos se han alejado, aquellos que tanto queríamos que éramos del mundo, que ya nuestros hermanos son diferentes, que hablamos un idioma diferente, pero Cristo está en todo el asunto y Él fue perseguido. Así que te pedimos que aproveches ese tiempo en que tú puedes hablar con Él, conocer las Escrituras, amar las Escrituras, deleitarte en las Escrituras. Bueno, dice, si Dios podría haber provisto a Jesús de una habitación en el momento de su nacimiento, pero eso no hubiera sido un desvío del camino hacia el Calvario. Era necesario que Jesús fuese al Calvario. Es necesario que a nosotros nos acontezcan muchas cosas, pero tenemos que llegar a ese propósito, a ese lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Que Dios lo hace todo con propósito. Estás en desierto, en prueba, en enfermedad. Dios está, nunca te desamparará. Hay un empezar, hay un comienzo y hay un fin. Y nuestras vidas están siempre en las manos del Señor. Así, hermano, que el Señor les bendiga con ese devocional. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Esa palabra que siempre nos edifica, nos enseña, Señor Dios, nos dejas ver el deleite de ella, ver esos procesos en que Jesús, Señor, fue cumpliendo hasta llegar y darnos esa victoria de saber que tenemos con toda la certeza, Señor, esa vida prometida, esa eternidad, eso que tú dijiste que era necesario que tú fueras al cielo, que tú tendrías morada para cada uno de nosotros, Señor, pero muchas cosas viviremos aquí en la tierra, pasaremos dolores, aflicciones, escasez, pero tú estás con todo ello. Es necesario el Calvario. Jesús en ese Calvario nos dio la victoria y Él nos dará la victoria en todo momento, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos dejas ver a un Jesús en las cosas simples, sencillas, pero un glorioso Dios que nos dio victoria, que está a la diestra de Dios Padre sentado, intercediendo por ti y por mí, Señor. Gracias por cada devocional, Señor Dios. A través de ellos nos enseñan, nos pones a vivir en la palabra y dentro de la palabra, porque cuando Dios sentimos, cuando tú estabas naciendo en ese proceso, en ese andar, cuando estabas en el desierto, cuando estabas siendo tentado, cuando estabas en Getsemaní, cuando estabas en esa victoria nos la has dado a cada uno de los que creemos y a cada uno de aquellos que creerán en ti, que confesarán tu nombre y que te proclamarán como el único Dios verdadero, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos los devocionales de lunes a viernes y si no quieres perderte ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También queremos saber de ti. Déjanos un mensaje en la caja de comentarios y nosotros los estaremos leyendo. Dios te bendiga.